Bien, vamos ahora a conversar con nuestro primer entrevistado de la mañana, ya lo anunciábamos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, lo tenemos en la línea. Subsecretario, buenos días. Buenos días, Mauricio, Mirna, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar queremos conocer su impresión respecto de del control de la pandemia en los ya algo más de 6 meses que llevamos, considerando la ocupación de camas de la red y en particular la de pacientes críticos y con el foco puesto en aquellas regiones que están más demandadas en las últimas semanas y días, como por ejemplo Magallanes o Biobío. ¿Qué está pasando realmente con el sistema y la capacidad de atención de este repunte de casos que todavía no se logra contener en esas dos regiones, por ejemplo, y a nivel nacional? Bueno, como tú bien dices, Mauricio, la red integrada COVID sigue funcionando a máxima capacidad, en el sentido de que, tal como ha ocurrido cada vez que hay un aumento de casos por región en nuestro país, veníamos de varias semanas con el norte de nuestro país bastante al alza. Afortunadamente han bajado los casos y eso obviamente también repercute en la cantidad de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo. Pero ahora está Biobío, que no había tenido una ola importante de casos y al mismo tiempo había sido de la región que más pacientes había recibido de otras regiones del país, sobre todo de la región metropolitana. Y efectivamente Magallanes, nuevamente después de la primera ola que tuvo a fines de abril, ahora está registrando un aumento de casos muy, muy importante, mucho más grande de lo que ocurrió a fines de abril hace 4 meses atrás. Y en ese sentido también se activó la red integrada COVID-19 con el objetivo de estar trasladando tanto pacientes del Biobío como de Magallanes hacia otras regiones del país y de esa forma mantener un nivel de ocupación bajo para poder seguir recibiendo pacientes en caso que estos casos positivos que estamos teniendo sigan aumentando. Subsecretario, le pregunto eso en particular porque creíamos a nivel nacional que estábamos ya empezando a dejar atrás lo peor de la peste y resulta que en Magallanes se reporta ya una demanda entonces por camas críticas que es muy importante, pero quisiera saber si ahí ya está al borde de la saturación la capacidad como para los traslados, que además desde Magallanes son más largos y más complejos que desde Concepción a Santiago, por ejemplo. ¿A dónde son los traslados? ¿Han ocurrido ya desde Magallanes? Sí, efectivamente ya han ocurrido. La vez pasada tuvimos la primera ola más de 14 traslados que hicimos desde Punta Arenas hacia Santiago y en estos momentos llevamos 10 traslados durante los últimos días con el objetivo precisamente de mantener una ocupación baja, porque como tú bien dices, Mauricio, los traslados son más largos, hay mayor distancia, entonces hemos definido un umbral más bajo, es decir, que no se acerque tanto al 100% de ocupación y de esa forma estar trasladando pacientes preventivamente y de esa forma poder seguir manteniendo camas disponibles a pesar del gran aumento que hemos tenido de casos. Eso, como tú bien dices, se dio una sensación de que esta pandemia a propósito de la utilización de camas había bajado porque la región metropolitana impacta muchísimo en el promedio, pero tenemos que tenerlo muy claro y en todas las regiones de nuestro país. El virus está con nosotros en todas las regiones y va a seguir con nosotros muchos meses más, por lo tanto las medidas tienen que mantenerse, las medidas de autocuidado y de precaución universales, es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. A pesar de que vayan bajando los casos, Magallanes es el mejor ejemplo, estuvo casi 4 meses con una muy baja tasa de contagio a propósito de mantener todas las medidas después de lo que había ocurrido a fines de abril. Y resulta que durante las últimas semanas, 2 o 3 semanas, vimos un aumento muy, muy importante de casos y eso obviamente es un llamado de precaución para el resto de las regiones de nuestro país. Tenemos que tratar de mantener esta tendencia hacia la baja que está ocurriendo en otras regiones y mantenerlas bien abajo con el objetivo de no, obviamente, a apretar mucho a la red asistencial. Hay que conocer que los funcionarios de salud llevan 8 meses trabajando a full y de verdad necesitan un respiro como para poder tomar energías nuevamente y poder también hacer cirugías que han sido postergadas durante varios meses más. Sí, estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, tomando en cuenta los 6 meses de pandemia, todo lo que ha significado, ¿no es cierto?, tanto para las autoridades de salud, la implementación de las medidas, la cantidad de contagios que ya superan los 424.000, los muertos que estamos hablando, ¿no es cierto?, con PCR positivo más de 11.600, con, si tomamos los casos probables, más de 15.800, en fin, y todas los desaciertos comunicacionales. Yo quisiera preguntarle a usted,
¿Qué autocrítica hace usted y cuánto cree que afecta justamente la credibilidad, precisamente la labor que usted hace y el resto de las autoridades de salud, estas confusiones del punto desde lo que supone, por ejemplo, los últimos días, se juntan 5, se juntan 3, las comunas que pueden salir son todas a festejar fiestas patrias, hay permisos todos los días, después no, hay solamente permiso una vez, las comunas que están en cuarentena no pueden participar, etcétera? ¿Cuánto cree usted que afecta finalmente esa necesaria credibilidad de la ciudadanía a sus autoridades de salud para precisamente respetar las normas? Bueno, primero creo que hay que tener un contexto en el sentido de que estamos ante la peor pandemia de los últimos 100 años. Y en ese sentido, siempre el llamado a la ciudadanía, y en eso hemos sido muy reiterativos, es a tratar de mantener todas las medidas de autocuidado de precaución universal, es decir, el aislamiento, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas. Y a propósito de las fiestas patrias, se diseñó un programa que es el Fondéate, en el sentido de poder regular, obviamente, una costumbre muy arraigada en nuestro país, que es la celebración de las fiestas patrias. Nosotros sabíamos que iba a haber mucha gente que iba a querer juntarse con su familia, juntarse con sus amigos, viajar a otras regiones a propósito de ver familiares. Es una fecha en donde los chilenos estamos acostumbrados a reunirnos, a estar con personas, y es algo natural del ser humano. Y es por eso que tomamos la decisión muy restrictiva a 280 comunas, que son las que están en paso 3, 4 y 5, bien digo, de restringir hace una semana atrás la posibilidad de esas comunas que podían reunirse hasta 50 personas. Y se ha tomado la decisión de que ese aforo en recintos privados, en casa, sea máximo de 5 adicionales a las que viven. Y de esa forma, el día de mañana, si aparece un caso positivo en alguna de estas comunas, obviamente por tener la trazabilidad, es decir, que si yo le pregunto a esa persona, oiga, ¿con quién estuvo usted el 18, 19 o 20 de septiembre? Ella me pueda nombrar a la persona y darme los teléfonos y de esa forma controlar el brote lo antes posible. Claro. Y para las comunas que están en paso 2, se decidió finalmente otorgar un solo permiso con el objetivo de también limitar eso. O sea, son comunas que tienen un mayor nivel de contagio y obviamente eso, ya viendo las comunas de paso 1, se eliminó. Es decir, no tienen la posibilidad. Claro, y obviamente es difícil, Mirna, o sea, estamos en una cantidad de restricciones, estamos hablando de 20 restricciones individuales, otras 20 restricciones colectivas, contándolo del toque de queda, y cada una va variando en el paso a paso. Claro, pero subsecretario, pero para que me conteste la pregunta, porque resulta que cuando ustedes toman la decisión de echar pie atrás, ¿no es cierto?, a que las comunas que están en cuarentena puedan efectivamente sus habitantes salir y poder disfrutar también de estas fiestas patrias. Yo quisiera preguntarle, solo desde ahí, ¿qué autocrítica se hace? Y se lo pregunto porque no está claro de dónde salió esa decisión, digamos, hay trascendidos, digamos, pero lo que dice el Colegio Médico, por ejemplo, que esa nunca fue una decisión o más bien una propuesta de los expertos, sino que más bien vino del segundo piso de la moneda. ¿Es así? Esta es una decisión que se toma absolutamente desde el punto de vista sanitario. Ya por eso partí mencionando que es muy difícil poder controlar una costumbre que está muy arraigada en nuestro país. Y lo que se buscaba era que no hubiesen traslados entre comunas de distintos pasos. Y es por eso que estaba permitido a lo mejor que anteriormente que las comunas de paso 1 fueran a otra casa, pero obviamente de su misma comuna, y limitarlo bien para que no haya un aumento explosivo de casos. Ahora se ha limitado eso, se ha prohibido eso, y lo que se va a tener que enfocar es en la fiscalización, es decir, que no existan traslados inventando situaciones, y de esa forma el trabajo que vamos a tener que hacer desde la Seremi, desde Carabineros, desde las Fuerzas Armadas va a ser bastante más grande, en el sentido de impedir que se produzcan esos traslados, pero respondiendo a su pregunta, ¿de dónde salió? Absolutamente sanitario. O sea, fue del Ministerio de Salud. Que nosotros también compartimos todas estas decisiones en el comité de emergencia que se reúne frecuentemente en La Moneda, y ahí participan más personas, pero efectivamente es una propuesta que sale desde el Ministerio de Salud y que obviamente apoyamos en su principio. Y lo presentó al comité de crisis, ¿no? Y lo presenta al comité de crisis. No es que salió del comité de crisis o no es que salió del comité COVID-19, sino que lo presenta el propio gobierno a través del Ministerio de Salud, eso. Efectivamente, y como te decía anteriormente, nosotros al ver la situación de Magallanes, que hace 2 semanas atrás, cuando se preparó este plan, era bastante distinta. Y efectivamente, una de las cosas que más aportó a que nosotros tomáramos
las opiniones del intendente Magallanes en este caso, es que el aumento fue mucho más grande de lo que teníamos considerado y que había ocurrido anteriormente en Magallanes. Y es por eso que tomamos la decisión para todas las comunas que están en paso 1 de que esto se restringía, y obviamente esto incluye a la comuna de Punta Arenas. Subsecretario Zúñiga, para tener las cifras al día ahí, ¿en qué tasa de ocupación están las camas críticas, tanto en Magallanes como en Biobío? Estamos con una ocupación de un 85% en Magallanes. Tenemos 6 camas disponibles de unidades de cuidado intensivo. Estamos realizando traslados para mantener esa ocupación en torno a ese nivel y de esa forma seguir pudiendo recibir pacientes. Para que se mantenga un colchoncito ahí de esas 6 camas, más o menos. Efectivamente. Ya. Y en la región del Biobío hay una mayor holgura. La región del Biobío junto con Valparaíso y Santiago son las que tienen mayor camas UCI del país. Pero al mismo tiempo también estamos realizando traslados a Santiago. Hay que recordarlo, Biobío fue de las regiones que más recibió pacientes, y ahora es hora que otras regiones del país le devolvamos la mano a la región del Biobío. ¿Qué pasó, subsecretario, con equipos de ventilación mecánica donados por la Confederación de la Producción y del Comercio, que se informó estos días que eran de origen chino y tenían fallas y estaban siendo dados de baja? ¿Es un problema eso? ¿Ha habido ahí un contingente de equipos malos? A ver, no es que hayan sido de baja, sino que ante la presencia de algunos problemas que presentaron algunos de esos equipos, tomamos la decisión de repararlos, y de esa forma nos está ayudando la Armada de Chile, que tienen un equipo de ingeniería bastante potente, y obviamente buscar las alternativas para poder solucionar un pequeño problema que tenían. Yo he hablado con intensivistas, me dijeron que los equipos obviamente sirven, que hay que hacerle un pequeño arreglo, pero una vez que eso ocurra y de forma segura para nuestros pacientes, volverán a estar a disposición de nuestros hospitales. ¿Y eso es algo muy puntual o fue una partida completa de equipos? No, ha sido algo bastante puntual, pero cuando ocurren estas cosas, de forma precautoria se toma la decisión para todo el modelo, pero lo que sí asegurar de que esos equipos no han significado una disminución de la cantidad de ventiladores mecánicos. Nosotros repusimos otros ventiladores mecánicos para que todos los hospitales mantuvieran su capacidad máxima que alguna vez tuvieron. Y lo otro, subsecretario, es la manifestación de los trabajadores de la salud, que hizo noticia el viernes último, ¿no? Claro, a la tarde, en las cercanías de la Plaza Baquedano. A ver, buena parte de los medios de la discusión quedó centrada en la represión policial, en el tema que no es de su competencia hoy día. Y además hubo una comparación ahí que además complicó el debate, porque se comparó con la marcha del rechazo el día sábado en el sector oriente. Yo me quiero quedar en lo que pasa con los trabajadores de la salud, que es el tema que a usted le compete. Los trabajadores, sobre todo los técnicos en enfermería de nivel superior, los TENS, que piden ser reconocidos en el Código Sanitario, que están en una situación que ellos denuncian de menoscabo, por eso se están manifestando después de todos estos meses en que se han sacado la mugre trabajando. ¿Qué pasa con esa reivindicación? ¿Tiene validez? ¿Cómo la recibe el gobierno? A ver, la modificación del Código Sanitario, la modernización del Código Sanitario, para llamarlo de una forma bien general, es algo que se viene trabajando hace bastantes años. Ya hay un proyecto en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque es necesario modificarlo. Es un código bastante antiguo en nuestra legislación, y a propósito de lo que ha sido la evolución de la medicina y de la salud en nuestro país, es necesario poder normar lo que ocurre con profesiones más nuevas, de alguna forma. Y en ese sentido, obviamente están incluidos los técnicos de enfermería, que son los que usted menciona, Mauricio, pero también están incluidos las enfermeras, el colegio médico, el colegio kinesiólogo, el colegio de matrona, y todos las profesiones médicas, que es lo que regula el Código Sanitario. Y es por eso que hasta el año pasado veníamos trabajando bastante bien con el doctor Óscar Arteaga de la Universidad de Chile, en poder lograr un consenso entre todas las profesiones médicas para poder avanzar más rápido en la modernización de nuestro Congreso. Y obviamente eso es algo que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta con todos las profesiones médicas, con todos los colegios que son representados a través de sus dirigentes, pero es algo que tiene que hacerse totalmente consensuado entre todas las profesiones. ¿Por qué? Porque los intereses de uno afectan los intereses de la otra profesión, y es por eso que habíamos hecho esta mesa donde estábamos trabajando bastante seguido. Obviamente con este tema de la pandemia a lo mejor se distanció un poco el trabajo, pero es un trabajo que hay que hacer, y obviamente eso incluye a los técnicos de enfermería.
Sí, a ver, subsecretario, solo para cerrar, yo entiendo que son alrededor de 2.500, no sé si, perdón, no, estoy equivocada. Quisiera que me cuantifique la cantidad de trabajadores que califican dentro de lo que se conoce como los TENS, ¿no es cierto?, estos técnicos en enfermería, porque entiendo que ellos vienen hace mucho tiempo pidiendo esta demanda, no se les ha escuchado, pero para también alcanzar justamente la competencia que ellos tienen necesitan muchas horas de entrenamiento, supongo, ¿no? Entonces me interesa mucho que usted nos diga cuál es el tope final que para poder resolver lo que ellos están pidiendo, que es mejoramiento de salarios, entre otros puntos. Ya, pero que eso no tiene nada que ver con lo que dicta el Código Sanitario. El Código Sanitario no establece las remuneraciones de los trabajadores. El Código Sanitario, a través de su capítulo de profesiones médicas, lo que hace es establecer cuáles son las funciones que le competen a una profesión y cuáles no son las que le competen a esa profesión. Ya, entonces es algo completamente distinto con demandas de aumento de salario o de bonos a propósito de esta pandemia. Hay que separarlo porque el Código Sanitario no regula eso, ¿ya? Y en ese sentido lo que nosotros sí estamos trabajando, y que eso me hago cargo totalmente, porque me reúno todos los días lunes a las 4 de la tarde con los dirigentes nacionales de los gremios públicos, que incluye la representación de los técnicos de enfermería, es acerca de trabajar en un reconocimiento que no sea solamente de aplausos, sino que sea algo que obviamente llegue a los bolsillos de los trabajadores de la salud, del sector público. Y en eso hemos estado trabajando, tenemos una mesa también con el Ministerio de Hacienda y con los dirigentes nacionales de los gremios de la salud, y esperamos llegar prontamente al Congreso Nacional con algún proyecto para obviamente reconocer todo este trabajo que se ha realizado. Perfecto. Subsecretario, quiero entrar en el tema de la querella que presentó el alcalde Jadue contra usted y otras autoridades, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud por las muertes. Pero antes de eso, solamente quiero precisar respecto de los famosos ventiladores chinos, ¿no es cierto?, que fueron aportados por la CPC. Yo quisiera saber si es correcto lo que dicen algunos expertos, que estas fallas que presentan no son tan inocuas, porque podrían generar como consecuencias bastante graves, producto precisamente, yo estoy leyendo acá una información que publicó el diario Interferencia.cl, que dicen que como consecuencia de las fallas que tienen hay riesgo de volutraumas, una lesión pulmonar producto de la ventilación mecánica, o varotraumas, que dice que es un daño en el cuerpo por la presión del aire. Es decir, la máquina, dice expertos, podrían pensar que la persona, el paciente, está peor de lo que realmente está. Entonces, yo quisiera saber si es tan así como que se corrigió y no tiene mayores complicaciones, o de verdad es mejor retirarlas completamente. A ver, lo que hizo el Ministerio de Salud es retirarlo, y obviamente no va a reponerlo hasta que se corrija. Como usted dice, Mirna, si ese problema es general a todos los ventiladores mecánicos de esta marca en particular, se va a tener que corregir a todos, ya, y no se va a volver por un tema de seguridad. Nosotros somos bastante estrictos en ese sentido. Lo que sí quiero reiterar es que cada uno de estos ventiladores que se retiró de un hospital se repuso con otro, obviamente con el objetivo de mantener nuestra capacidad de ventilación mecánica invasiva. Pero como usted dice, Mirna, no es algo inocuo, es algo que se tiene que solucionar, y si logramos solucionarlo, esos se van a volver a ocupar. De lo contrario, obviamente no se pueden ocupar. Bien, vamos entonces con la querella, subsecretario. Estamos conversando con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, porque, los abogados que lo representan a usted, a la subsecretaria Daza, al ministro, en fin, en representación, insisto, para abordar la querella que presentó el alcalde Jadue por 62 muertos en la comuna de Recoleta, argumentando negligencia por parte de las autoridades. Ustedes, como los abogados que los representan a ustedes, han pedido que salga el fiscal que está investigando, porque de acuerdo a la información que aparece, de acuerdo también a lo que señalan los propios abogados, este fiscal habría tenido una actitud no objetiva en la investigación. Me gustaría saber qué elementos nos puede aportar al respecto. Mirna, de verdad, no es que no quiera contestarle, pero el trabajo que estamos haciendo con la pandemia a mí me impide, como subsecretario de Redes, poder dedicarle mucho tiempo a esto que están haciendo los abogados. Por lo tanto, es algo del que no tengo obviamente mayor detalle, el que yo pueda aportar más que lo que salió ayer por los medios, y en ese sentido yo estoy bien dedicado a lo que ha sido seguir trabajando en esta red integrada COVID, seguir ampliando nuestra capacidad. Claro, pero ahí entonces, pero la pregunta, conozco un poco los detalles, claro, acerca de cuáles son
las causas o los propósitos de este cambio. Perfecto, no, sí, para saber cuál es la... Ok, entiendo que hay una situación ahí jurídica que no le... Está bien, es más complejo, digamos, tiene otras características, pero quiero preguntarle, subsecretario, ¿qué le parece entonces a usted esta querella? Que se querellen contra usted y contra otras autoridades del Ministerio de Salud por las muertes, en el caso puntual de Recoleta, por negligencia. Dentro de nuestro sistema judicial está que cualquier persona puede establecer acciones legales contra otra, pero obviamente yo creo que carecen de todo fundamento, por lo tanto espero que se puedan resolver lo antes posible en los tribunales de justicia. Ya pues, ¿no hay más preguntas, Mauricio? Bien, no, estamos listos entonces, subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, gracias por conversar Muchas con ADN gracias, hoy. subsecretario. Muchas gracias,